versículo 7. Recuerde que estamos viendo el capítulo 23 de la Confesión Bautista de Fe, que tiene por título de los juramentos y de los votos lícitos. Leamos primero el texto de Éxodo 20, verso 7. Éxodo 27 dice así, leo en el nombre de Cristo. Amén. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Este, cierto, es el tercer mandamiento. Vamos a orar al Señor para que Él también, en medio de la oración, nos pueda dirigir. Dios Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos podamos estar, Señor, reunidos en la reunión de oración y ahora también en el estudio de la confesión de fe. Le ruego, Señor, y le suplico que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, que abra, Señor, nuestro entendimiento para comprender con claridad, Dios amado, tu palabra. Y también, Señor amado, por medio de tu palabra, ver esta hermosa confesión de fe, Señor. Te ruego que todo este estudio sea de edificación para nuestra alma y para cada uno de nosotros. Le ruego todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos, cierto, viendo el capítulo 23 de la Confesión de Fe. Hoy, Dios mediante, estudiaremos el párrafo 3, el párrafo 4 y el párrafo 5. Así que lo voy a leer, el párrafo 3, 4 y 5. Dice así: todo aquel que preste un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar debidamente el peso de un acto tan solemne y no debe afirmar en ello nada más que lo que sabe es la verdad, pues por juramentos precipitados, falsos y vanos se provoca al Señor, y a causa de estos se ha enlutado la tierra. Párrafo 4. Un juramento debe prestarse usando el significado claro y común de las palabras, sin equívocos ni reservas mentales. Párrafo número 5. Un voto, el cual no debe hacerse a ninguna criatura sino solo a Dios, debe hacerse y cumplirse con todo cuidado religioso y fidelidad. Pero los votos monásticos papistas, de una vida soltera perpetua, de profesión de pobreza y de obediencia a las reglas monásticas, distan tanto de ser grados de una perfección superior, que en realidad son trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano tiene permiso para enredarse. Entonces estamos viendo, ¿cierto?, acerca de los juramentos y votos lícitos. Hemos dicho anteriormente que un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa, porque exalta y glorifica a Dios. Porque estamos poniendo a ¿quién como testigo? A Dios, el juez justo. Segundo, la vez pasada concluimos que el juramento lícito lo que hace es pone a Dios como su juez conforme a verdad o falsedad. Es decir, que una persona que hace un voto ilícito, usando el nombre del Señor, está quebrantando el tercer mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Y eso coloca a Dios, ¿cierto?, con una mano y una disciplina muy fuerte sobre aquel que se atreva a hacer esto. Tercero, el juramento debe hacerse solo por el nombre del Señor, con temor y reverencia. Eso responde a lo que en el Sermón del Monte el Señor dijo: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por esto, ni por aquello, porque lo único lícito, ¿cierto?, que nosotros podemos jurar es por el nombre de Dios, y no por las cosas hechas por Dios, porque Dios es el más grande de todos, es el Todopoderoso,
y Él juzga con justicia. También debemos decir que es pecado jurar de manera vana o irreverente. Es pecado cuando una persona se atreve a jurar de una manera vacía, de una manera que no preste atención con reverencia a lo que está diciendo. En quinto lugar, debemos decir que el juramento está justificado delante de Dios cuando se hace con verdad y para poner fin a toda contienda, y cuando la legítima autoridad lo exija. Esto quiere decir, ¿cierto?, que no vamos a andar jurando por cualquier cosa, no vamos a andar jurando porque se nos ocurrió hacerlo, sino cuando lo exija una legítima autoridad, sino también cuando esto se hace con verdad para poner fin a una contienda. Entendiendo estos siguientes puntos, ¿cierto?, que resumen el párrafo anterior, vamos ya de lleno a estudiar el capítulo 23 de la confesión, partiendo el día de hoy con el párrafo 3. Dice la declaración del párrafo 3 de esta manera: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra, ¿qué es lo que hace? Gime. Entonces, los juramentos son lícitos, los juramentos verdaderamente haciéndose con verdad en el nombre de Dios son aceptables para Él y son parte de la adoración. Pero si no se hace, y si se hace de manera injustificada, está pecando gravemente delante de Dios. Tal así que Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento. Entonces tengamos en cuenta eso. Si una persona se atreve a jurar de manera falsa usando el nombre del Señor, el Señor no lo va a tener por inocente. El Señor va a dejar caer, ¿cierto?, el rigor de su ira por este tipo de juramentos imprudentes, irreverentes. Por eso esto no es llegar y hacerlo. Hay personas que hemos dicho tienen muy pegada esa palabra, jurar a cada rato, pero tengamos cuidado lo que estamos haciendo. Nuestro hermano Claudio va a buscar, por favor, Levítico 19:12. Levítico 19:12. Nuestro hermano Ángel va a buscar Números 32. Números, capítulo 30, verso 2. La hermana Josefina va a buscar Jeremías 4:2. Jeremías 4:2. El hermano Elías va a buscar Jeremías 23:10. Jeremías 23:10. El hermano José Luis va a buscar Salmo 24:4. Salmo 24:4. La hermana Joana va a buscar Números 30, verso 2 al 3. Números 30, verso 2 al 3. El hermano Vicente va a buscar el Salmo 76, verso 11. Salmo 76, verso 11. La hermana Yael va a buscar el Salmo 61, verso 8. Salmo 61, verso 8. Por favor, hermano Claudio. ¿El Levítico 19? 12. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Entonces, ¿por qué este es un acto tan solemne? ¿Por qué Dios, porque una persona haga un juramento imprudente, provoca su ira y provoca que la tierra misma sufra las consecuencias de todo esto? Porque se está utilizando el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. El nombre de Dios. Entonces, a veces nosotros mismos le insistimos a los hermanos, tratemos de escribir siempre el nombre de Dios, ¿cierto? Con mayúscula, el nombre del Señor con mayúscula. Siempre todo esto porque nosotros debemos siempre tratar con reverencia el nombre de Dios.
Siempre, siempre, en todo lo que hagamos. Recuerde que el tercer mandamiento siempre nos apunta a eso, siempre nos dirige a eso. Pero sobre todo si una persona va a jurar en el nombre de Dios. Y ahora uno entiende por qué la gente rehuye tanto a esto. Y por qué la gente tanto prefiere jurar por cualquier otra cosa, como los fariseos, por el cielo, por la tierra, porque le pierde el peso a lo que está haciendo, y el cielo y la tierra no lo va a juzgar por lo que está diciendo. ¿Me entiende, no? Entonces, si una persona se atrevería a hacer esto delante de Dios, está poniendo a la verdad misma por testigo. Y la verdad no va a tener por inocente al culpable. Como nuestro hermano Claudio leía en Levítico 19:12, dice que no deben jurar en falso. Entonces, ¿el pueblo de Dios en el antiguo pacto podía jurar? Sí, ¿cierto? Y lo hemos visto en el nuevo pacto, ¿cierto? Anteriormente en los 2 párrafos, que también en el nuevo pacto, también los juramentos son lícitos. El mismo apóstol Pablo invocaba a Dios por testigo, hablándole a la carta a los Corintios. Entonces, una persona que jura en falso por el nombre de Dios está profanando, está ensuciando el nombre de Dios. Y debe entender que las palabras que utiliza aquí en el Levítico dice, yo soy el Señor. Es decir, Él es el autoexistente. Él es el único que posee aseidad. Él es el único al cual nosotros debemos temerle, porque Él no depende de nosotros. ¿Me entiendes? Él no necesita nada de nosotros. Él existe por su propio poder. Entonces nosotros debiéramos temblar al usar el nombre del Señor. Pero a la vez debiéramos verlo como algo solemne, algo lícito, algo que es para la gloria de Dios. Siguiente texto, por favor, mi hermano Ángel. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces, cuando una persona parte de hacer un juramento, es decir, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Tomémosle el peso a lo que eso significa. El libro de Jueces nos explica la historia de uno de ellos, el cual le prometió al Señor, le juró al Señor, juró en el nombre del Señor que si Él le daba la victoria, el primero que venía a recibirlo lo iba a sacrificar. Tristemente, el primero que vino a saludarla después cuando obtuvo la victoria fue su hija tan amada. ¿Y qué tenía que hacer si se lo había prometido al Señor? Si lo había jurado delante del nombre del Señor. Ella tuvo que llorar su virginidad porque era jovencita y luego de eso pagar las consecuencias. Entonces veamos los juramentos como un tema de peso, un tema de verdaderamente responsabilidad. Por eso dice, si un hombre hace un voto al Señor, hace un juramento al Señor, para imponerse, autoimponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Hermano, tengamos cuidado con lo que le estamos jurando al Señor o prometiendo al Señor. Tengamos cuidado. Como dice la palabra del Señor, no tarde en cumplirla. Si hace promesa al Señor, no tarde en cumplirla, porque el Señor no va a tener por inocente al culpable. Mejor que no prometamos nada antes que prometamos algo y no cumplamos delante de Dios. Y hoy día vemos tantos cristianos utilizando eso así como tan fácil. Oh, Señor, yo te prometo, y lo hacen con tanto, quizás con tanta pasión, emotividad, sentimiento, pero esto es un tema, tu palabra aquí dice. Todo lo que tú dijiste con tu boca lo tienes que hacer. Entonces esto es un tema de peso. Hoy en día nos damos cuenta, ¿sí, hermano Claudio? Cuando la gente decreta, algo parecido. No, eso es totalmente diferente, porque el decretar es dar por hecho algo. ¿Entiendes? Dios cuando decreta la salvación de sus elegidos, las salvaciones. Entonces ningún ser humano en este sentido puede decretar algo. Porque cuando uno decreta algo, eso tiene que ser. ¿Entiendes? Y Dios es el único que está en poder de poder hacer eso. Nosotros solo esperamos en su divina providencia. En cambio, el juramento es decir, Señor, es decir una situación, ¿cierto?, en particular y decir, no sé, yo juro delante del Señor que esto y aquello. Y eso, como la misma confesión nos dice y a través de la palabra hemos visto, lo puede librar de tantas discusiones, lo puede librar incluso en un juicio.
en un juicio mismo, porque uno está poniendo al Señor por testigo y estando Él por testigo. Él va a ser nuestro defensor y vamos a glorificarle a Él por cómo la verdad sale a la luz para su gloria. Siguiente texto, por favor. Y juras, dice el Señor, en verdad, en juicio y en justicia, entonces en él serán bendecidas las naciones, y en él se gloriarán. Entonces, la confesión también añade que cuando una persona jura en falso, ¿qué es lo que pasa con la tierra? Gime. ¿Y por qué gime? ¿Por qué la tierra gime ante esta causa? Porque la realidad de las cosas, las naciones o los países muchas veces tienen que sufrir esto. Hemos visto cuántos presidentes hoy en día cuando asumen su mandato, ellos tienen que jurar con la mano puesta en la Biblia. Sobre todo en Estados Unidos se ve eso. Hay en muchos lugares donde en la Biblia ellos tienen que jurar. Entonces cuando ellos juran en falso y después andan prestándose, ¿cierto?, para hacer injusticia, andan prestándose para hacer todas estas cosas. ¿Qué pasa con la nación? ¿Cómo van a ir nuestros países? No sé si nuestro presidente se atreviera a jurar encima de la Biblia, ¿qué es lo que está trayendo eso a nuestro país? Está trayendo que nuestro pueblo gima y que vengan malas cosas sobre aquí. Pero Jeremías dice, y jura, vive el Señor, en verdad en juicio y en justicia. Es decir, ¿cierto? Si uno hace ese juramento, tiene que ser en rectitud delante de Dios. Si no se hace, ¿qué va a pasar? Pero si se hace bien, dice, entonces en él serán bendecidas las naciones y en él se gloriarán. Yo pienso en la misma constitución de Estados Unidos cuando ellos hacían todo esto en su principio. Ellos era una forma de ver esto, de que seamos bendecidos por el Señor, pero siempre y cuando sea un juramento que se va a cumplir. Como anteriormente había leído el hermano Claudio, o el hermano Ángel, y el hermano Claudio, sí, que todo lo que salga de la boca debe cumplirse, sí o sí. Todo lo que nosotros digamos debe cumplirse, porque si no, no vamos a traer bendición sobre nosotros. Vamos a traer la ira de Dios. Siguiente texto, por favor. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se han enlutado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos, y su poderío no es recto. Entonces aquí la palabra de adúltero, ¿cierto? Uno entiende que es quebrantar un pacto, o decir, quebrantar un juramento. Entonces cuando eso es lo que debe decir, obviamente, eso es lo que dice en este contexto de Jeremías, ellos han quebrantado este juramento. Y al quebrantar este juramento y la tierra estar llena de personas que quebrantan estos juramentos, ¿qué es lo que traen? Maldición. Ya hemos dicho y muchas veces nosotros mismos lo hemos podido comprobar. Hoy día, ¿cuánto vale la palabra de un hombre? ¿Cuánto vale la palabra de un hombre hoy en día? ¿Por qué la gente no quiere contraer matrimonio? ¿Por qué creen? Porque no se creen capaces de cumplir su propia palabra. Hay personas, no, yo te doy mi palabra y después no llegan, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que está valiendo la palabra de una persona? ¿Por qué vemos las consecuencias hoy a nuestro alrededor? Porque por estas cosas no viene la bendición del Señor. Viene todo lo contrario. El párrafo 4 dice, un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si vamos a hacer un juramento, no puede ser, no sé, en latín, ¿me entiende? Un juramento en griego, un juramento que sea tan enredado que yo no lo entienda. Todo lo debemos comprender, todo lo que nosotros nos estamos comprometiendo tiene que ser con nuestro sano juicio. Porque recuerde las misas católicas cuando las hacían, ¿cierto?, en latín, y las hacían en todas estas cosas y hacían jurar a las personas tantas cosas innecesarias que ni ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿me entienden? Entonces, he visto esto, recuerde que todo esto ronda en el nombre del Señor. Cuando una persona se bautiza, se invoca el nombre del Dios Trino, ¿cierto? Se invoca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay personas que las llegan y las bautizan y ni siquiera les dicen nada. Que estas personas van y vuelven y no, quizás a veces no vuelven más. Y eso que decimos, ¿no es acaso eso tomar el nombre del Señor en vano?
Y nosotros somos credo bautista, obviamente nos estamos comprometiendo delante del Señor. Estamos diciendo también, estamos declarando, ¿cierto? Diciendo, perdón, estamos manifestando, diciendo, el Señor hizo un cambio en mi vida. Ha lavado mis pecados, me ha purificado con su sangre, el Espíritu Santo me ha hecho nacer de nuevo. Estamos verdaderamente asintiendo lo que el Señor ha hecho, pero una persona que lo hace falsamente. Una persona que ni siquiera lo hace por conciencia o incluso ministros que solamente quieren un número. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Es decir, no puede ser algo que oculte. Como dice, no puede tener ese juramento una letra chica. Porque ¿cómo la persona lo va a cumplir? ¿Entiendes? Entonces tengamos cuidado en qué estamos utilizando el nombre del Señor. Esto abarca muchas cosas en nuestra vida. No solo los juramentos, tengamos cuidado en qué estamos utilizando el nombre del Señor. Y pongamos un alcance más allá. El nombre, la palabra. Hoy en día está muy común que las personas juegan con la palabra, juegan con los textos bíblicos, no sé, cristianos, ¿cierto? En su mundo, que utilizan el tema de la palabra para jugar, pero veamos una cosa, esta es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, tengamos solemnidad hacia la palabra, hacia Dios mismo. ¿Y cómo podemos partir siendo respetuosos y solemnes? Es que si a veces, a los mismos padres, papá, ¿cierto? Viejo. Después, oye tú, oye vos. ¿Se fija así? Así empieza la falta de respeto, cuando se empieza a bajar la solemnidad, la reverencia se empieza a bajar y ya después el papá ya es lo mismo, lo llaman por el nombre. Pues cierto, papá, papito, viejo, ya después ya empieza, se fija, ya. Al final ahora tú nomás, o vos por último. ¿Por qué? Porque se baja la reverencia, es lo mismo el nombre del Señor si nosotros mismos nos prestamos para esto. Que el Señor nos libre, porque muchos de nosotros hemos caído muchas veces en eso. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Si nosotros mismos no le damos reverencia a la palabra de Dios, ¿vamos a esperar que la gente del mundo la tenga? ¿Vamos a esperar que nos va a ir bien por hacer eso? Ya está pasando eso. ¿Sí? Ya no hay reverencia. Entonces eso ya lo estamos viendo. ¿Y por qué causa también? Porque los mismos cristianos no le tenemos respeto a nuestro Señor y no estamos considerando el alcance del tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y muchos olvidan esto, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano, de manera vacía, de manera irreverente, de manera vulgar, de manera como que fuera cualquier cosa. Por favor, el texto del Salmo 24:4. Amén. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Entonces una persona justa es una persona que no jura con engaño. Es decir, no es una persona que hace un juramento con reservas mentales, es decir, con letras chicas, que no sabe lo que está diciendo, o que está jurando con palabras que ni nadie entiende, no. Los juramentos delante de Dios son cosas de respeto, son cosas de reverencia, de solemnidad, porque es parte de la adoración. Y note cómo nuestros hermanos que pudieron hacer esta confesión, obviamente basada en las confesiones históricas, podemos ver cómo ellos ven el culto, la adoración, la ven como algo tan solemne. Si aún el juramento es parte de la adoración, esa solemnidad que debe existir en todo lo que hacemos para la gloria del Señor, e incluso en lo que diga y más propiamente tal, en lo que Él ha establecido como culto, debe ser muy grande, muy grande. Que el Señor con este estudio nos lleve a ser más reverentes, nos lleve a ser más personas que se humillen más al Señor, que lo respeten más. Porque si nosotros no lo respetamos, ¿qué vamos a esperar del mundo? ¿Qué vamos a esperar cuando prediquemos el Evangelio a los demás? El párrafo 5, en su primer punto, dice: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. Entonces los juramentos, ¿cierto? Un voto, ¿a quién debe hacerse? Solo a Dios. A ninguna criatura, sino solo a Dios. Solo delante de Dios. Por favor, Números
30 del 2 al 3. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre. Entonces se fija, hermano, tanto un hombre como una mujer tienen una responsabilidad tremenda delante de Dios, porque está haciendo un voto delante de ¿quién? Delante del Señor, delante del Señor. Está colocando al Señor como testigo de lo que está haciendo. Por eso esto es de tanta reverencia y de tanta solemnidad, y también es parte de la adoración, porque Dios es glorificado cuando esto se hace correctamente. ¿Y por qué hoy en día se ha oscurecido tanto esto? Porque la adoración a Dios se está dejando de lado aún, y más propiamente tal de los mismos cristianos que decimos adorar al mismo Dios. Entonces pasamos nosotros de tener un entendimiento de que jurar era algo malo, de que era algo indebido, de que era algo que nunca un cristiano debía hacerlo, malinterpretando el sermón del monte, malinterpretando lo que dice Santiago, cuando dice jurarás solamente por el nombre de Dios, pero con reverencia, temor y temblor. El punto número 2 de este párrafo 5, Salmo 76, 11. Hagan votos ustedes al Señor su Dios y cúmplanlos todos los que están alrededor de él. Traigan presente al que debe ser temido. Entonces, ¿a quién debemos hacer votos, hermano Vicente? Al Señor, tu Dios. Solamente al Señor nuestro Dios. Y debemos traer, ¿cierto?, todo esto a aquel que debe ser temido. Entonces, si hay una solemnidad y una reverencia, y ahora entendemos más propiamente tal cuando dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por esto, ni por ninguna, su sí sea sí, su no sea no. Por eso el único que podemos hacer juramento es delante de aquel que nos puede juzgar o que puede estar ahí, ¿cierto?, avalando lo que nosotros estamos diciendo, porque Él es nuestro testigo. Y todas nuestras discusiones debiesen acabar ahí, terminar ahí. También la vez pasada tocamos el tema de Levítico. ¿Se acuerda cuando un hombre tenía celos por su mujer, que él pensaba que le había engañado, todo eso? Entonces debían presentarse ante el levita, beber esa agua amarga que tenían, ¿cierto? Y colocaban un juramento, esa mujer debía hacer un juramento, tomarse esa agua, y si ella estaba mintiendo, su vientre se iba a hinchar y al final se iba a enfermar y podía hasta morir. Pero si no, no le iba a pasar nada. Me fija cómo los juramentos al final pueden terminar celos, los juramentos pueden terminar, ¿cierto?, en un juicio mismo, uno invocando, ¿cierto?, las cosas del Señor, uno está respaldado por Él. Entonces es importante que nosotros entendamos que los juramentos son para la gloria de Dios, son para que Él sea adorado y exaltado por encima de todo. Ahora sí, el punto número 2 del párrafo 5 dice, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado y piadoso y con fidelidad. Es decir, estos votos que son delante de Dios, es como que lo recalca al final y dice, ustedes deben hacerlo y cumplirlo con un temor piadoso, con un cuidado piadoso. Deben hacerlo con fidelidad. Pero si no estamos preparados para hacerlo, no lo hagamos. Porque podemos traer muchas malas consecuencias para nuestra vida por tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano. El hermano Claudio va a buscar el Salmo 66, verso 13 al 14. Salmo 66, verso 13 al 14. El hermano Ángel va a buscar Efesios 4:28. Efesios 4:28. La hermana Josefina va a buscar Primera de Timoteo 4:3. Primera de Timoteo 4:3, ¿sí? El hermano Elías va a buscar Efesios 4:28. O no, ese se lo dije al hermano, sí. Sí, Primera de Corintios 7:23, ahí sí. Primera de Corintios 7:23. El hermano José, Mateo 19, del 11 al 12.
Mateo 19, del 11 al 12. Ahora, hermana Yael, por favor. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre. ¿Cuál es el Salmo? 66, 61, 8. Ya, perfecto. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Entonces se fija cómo este autor de este Salmo, de una manera reverente, de una manera piadosa, con cuidado y con fidelidad, dice: yo voy a cantar alabanzas a tu nombre para siempre. Tu nombre. ¿Se fija? Él está dándole la reverencia que se merece al Señor. Y luego dice: cumpliendo mis votos día tras día. Esto no es que uno cumpla un día, sino día tras día. No es que ya yo cumplí esto para la gloria del Señor, ¿cierto? Este voto, este juramento delante del Señor lo cumplí, pero todo esto es para la gloria del Señor. Obviamente, ¿cierto? Como decía la confesión, por cosas lícitas. Luego la confesión va a tocar esta parte de los votos monásticos. No sé si usted ha visto esos votos que hacen ellos de, por ejemplo, voto de celibato, voto de pobreza. He visto esos monjes que viven, incluso aquí tenemos en Rancagua los trapenses. Ellos viven ahí alejados de todas las personas. En estos tiempos de la confesión de fe y aún anterior a ella, eso era algo ya masificado de una manera mucho más grande. Hoy en día se hace en nuestro país, ya casi eso está casi desapareciendo. Son casi pura gente anciana o pocas personas las que están haciendo eso. Pero en los tiempos antiguos eso era algo que se veía. Entonces, esta confesión también abarca y apunta a darme a entender, pero todos los votos entonces, no. Aquí vamos a ver por medio de la palabra que esos votos papistas no tienen ni un sentido, no tienen ninguna validez y no deben ser por ninguna manera practicados por los cristianos. Por favor, siguiente texto. Salmo 66, verso 13 y 14. Entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos, los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Entonces se fija, dice que él va a entrar a la casa de Dios con holocaustos y él va a cumplir, ¿qué cosa? Sus votos, con lo que se ha comprometido delante del Señor. Entonces, hermano, tengamos cuidado lo que estamos haciendo. Debemos hacer votos delante del Señor, en el nombre del Señor, pero se debe hacer y se debe cuidar uno de hacerlo con toda fidelidad, con todo cuidado piadoso. Esto no es una licencia para andar jurando por cualquier cosa, ¿me entienden? ¿No? Eso es lo que quiero también. Se fija que la confesión no quiere decir hágalo por cualquier cosa. Se fija cómo le coloca también ese límite por cosas lícitas, por cosas que verdaderamente y con reverencia, ¿cierto? Y con temor y con fidelidad. Y vamos a ser bendecidos de parte del Señor y va a ser agradable nuestra adoración a Él. Porque la adoración que le presentamos a Dios es una adoración viva y no viva, ¿cierto?, de hacer tanto aparataje, sino viva en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento, en lo que hacemos diariamente, en cómo vivimos nuestra vida cristiana. El punto número 3 de este párrafo 5 dice: pero los votos monásticos, es decir, los votos de los monasterios papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. ¿Pero debemos hacer cualquier voto? No. Los votos, como le digo, monásticos papistas de celibato, ellos dicen no. Hizo el voto de celibato, no se casa nunca más en la vida. ¿Eso va a glorificar a Dios? ¿Ese voto verdaderamente delante de Dios tiene algún significado? Dice, esos votos distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas. Eso tiene una superstición, ¿no? Lo mismo el voto de asentista, recuerde que
los que a veces estaban en un monasterio y hacían votos también de pobreza. Por eso los monjes agustinos andan con ese saco café. ¿Recuerda que andan con un saco así como café? Usted ve al Padre Pío, lo ve así con eso así. Porque ellos hacían ese voto delante de Dios como que eso era algo que le agradaba al Señor. Andaban así con ropa vieja, andaban así como todo mal. Y piense que esa gente vivía su vida, toda su vida así, pensando que ellos iban a llegar a un nivel así, a un nivel, pero un grado de bendición así, pero grande, tal así, que incluso la doctrina católica llega al punto de decir que toda esa, ellos se la pueden pasar a otras personas. Porque es tanto el poder, tanto lo espiritual que tienen, que se lo pueden ir repartiendo a más personas. Pero, yo me acuerdo que antiguamente la gente católica, de hecho yo tenía una tía que siempre andaba vestida de café, siempre de café. Y una señora también de acá, un negocio en la avenida de Contrato, que también siempre andaba de café. sí, lo recuerdo. Sí, siempre andaba de café, la señora Elio. Sí. Y la tía siempre andaba de café. Se usaba mucho eso. Esos juramentos. Que ellos, mire la confesión, dice, ellos creen que son un grado de perfección superior. Ellos dicen, no, con este juramento que dice el Señor, para toda la vida andar de café, si hace todo hermano Claudio, tengo ganado el cielo. Pero en realidad les dice, esto es una trampa, incluso es pecaminoso. Ningún cristiano debe enredarse en este tipo de supersticiones. Por eso los juramentos no son para ser tomados como cualquier cosa. Como, Señor, yo me voy a vestir de café toda mi vida si tú me cumples esto. ¿De qué estamos hablando ahí? Superstición. Porque eso es lo que se tomó el juramento, y eso es lo que esta confesión está también abarcando, es que el juramento no es para conseguir cosas así como una superstición, ¿me entiendes? Yo hago esto y el Señor me va a dar esto. No, es para poner a Él por testigo, ¿me entiendes? Por testigo de la verdad misma, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Siguiente texto, por favor. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces estas personas que hacían la pretendida pobreza, andaban así, como lastimiando, ¿me entienden? Andaban así. Y quiero que, ustedes lo que tienen que hacer es trabajar. ¿Entiendes? ¿Qué saben con estar escondidos por allá y hacer eso? Porque hay gente que hacía ese voto de pobreza, así como que andaban todos así, mal, se desprendían de todo para conseguir cosas. Pero eso ¿de qué les sirve? Son cosas supersticiosas. Todas esas reglas papistas en realidad no sirven para nada, son pecaminosas, porque enseñan a la gente a tomar el nombre del Señor en vano y las engañan creyendo de que eso es agradable al Señor. Siguiente texto, por favor. Eso prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracia participen ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, este texto es uno de los más claros de la primera de Timoteo 4:3. Y ya el apóstol Pablo ya en el primer siglo ya estaba advirtiendo. Estas personas, ¿saben lo que van a llegar a hacer? Porque ellos, la religiosidad que ellos quieren tener es maya. Y dice, estos van a prohibir casarse. Miren, hasta el día de hoy, 2000 años atrás, los papistas siguen haciendo lo mismo, prohibiéndole a la gente que se case, para que puedan servir en algún monasterio o para que puedan servir en una parroquia. Y dice, algunos prohibirán casarse y mandar de abstenerse hasta de algunos alimentos. Es decir, hay personas que no voy a hacer un voto de pobreza, así que no voy a comer más carne en toda mi vida. No voy a comer más manjares deliciosos, voy a comer puras lentejas, ¿no? ¿Eso de qué sirve delante de Dios? No sirve absolutamente nada. Dice, Dios ha creado estos alimentos para que usted coma de ellos con acción de gracia. Mire, si se fija cómo la religiosidad del ser humano muchas veces quiere inventar reglas y cosas que van más allá de lo que el Señor pide.
Y eso es una seguidilla de siempre pasa lo mismo, siempre. La iglesia es legalista y moralista y empiezan ahí ellos a colocar reglas y ya, usted tiene que vestirse de esta manera, tiene que hacer de esta manera y empiezan a crear un estereotipo que va más allá de lo que el Señor pide. Y hay personas que no sé, bueno, un día, como conversaba yo con un hermano, y el otro día decía, ¿y qué van a decir en Canadá? Imagínense. No, la hermana tiene que usar falda en Canadá, imagínense donde el hielo está ahí mismo, todo eso. Entonces ahí es donde uno a veces, claro, tiene una mente muy de aquí nomás, pero uno no piensa en otras situaciones. ¿Entiendes? Entonces la gente pone estas reglas, pone estas cosas. Esto también va apoyado, recuerde que la confesión antes había hablado de la ley de Dios puntos más atrás, que dice que cualquier regla que pongan los hombres, eso nunca será agradable delante de Dios. Son los 10 mandamientos, eso es lo que el Señor siempre nos dice. Siguiente texto, por favor. Dice, ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Entonces, ¿por qué un cristiano no se debe enredar en esto? Porque es pecaminoso. Y porque el Señor nos ha hecho libres, no para esclavizarnos a las personas. Es que es triste pensar, y no solamente estamos hablando de los papistas, también estamos hablando de que muchas iglesias que se hacen llamar evangélicas esclavizan a sus miembros. Lo esclavizan. Les prohíben cosas más allá de lo que la misma palabra dice. Entonces, ir más allá que la palabra, querer ser más, ¿cierto? Algo que sería una contradicción y una ignorancia. Creer, alcanzar una super espiritualidad extrema, eso no. Eso no existe, eso no sirve. No se hagan esclavos de los hombres. Ustedes han sido comprados por precio. No se hagan esclavos de las personas. El apóstol Pablo dice, yo soy esclavo ¿de quién? De Jesucristo, no de las personas. Último texto, por favor. Mateo 19, 11. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también a eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces aquí el Señor lo está dejando claro, ¿cierto? Eunuco, ¿cierto? Una persona que lo dejaban así como para que no pudiera tener hijos y que cuidaban a las reinas en esos tiempos, todo eso. Pero aquí está diciendo, hay personas que eligieron no casarse porque tenían ese don del Señor y servían para la gloria de Dios, pero hay otras personas que lo hacen porque otro se lo dijo, ¿entiendes? Entonces, ¿vamos a hacer cosas para hacernos esclavos de las personas o vamos a hacer cosas por causa del reino de Dios? ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros siempre debemos tener en nuestra mentalidad. Si alguien nos está sacando de la palabra de Dios, llevando a un extremo, a una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, uno debe tener cuidado. No, ahí no está la verdad. Ahí no está la verdad. Esa es su opinión, eso es lo que usted quiere, pero no lo que la palabra ha establecido. Entonces a veces somos tan fáciles de decir, no, solo la escritura, somos solo Biblia nomás. Pero después, viendo, analizando, mirando un poco, nos vamos dando cuenta que hay más mandamientos de hombres que verdadera Biblia. Conclusión. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne. Solo se debe afirmar lo que se sepa que es verdad. Es decir, si vamos a hacer un juramento en el nombre del Señor, si usted no está dudoso, no lo haga. No lo haga. Porque solo se debe hacer por lo que es verdaderamente verdad. Y eso es lo que a veces nosotros, ¿cierto? Tomándome ahí un paréntesis, es lo que a veces nosotros hacemos, que a veces pensamos más allá de lo que debiéramos pensar. Entonces eso es lo que dice, no, verdaderamente si va a hacer este juramento va a ser justificado por la palabra de Dios, pero solo afirmar lo que yo sepa que es verdad. Es decir, que no tenga ninguna duda. Segundo, los juramentos imprudentes, falsos y vanos, ¿a quién provocan? ¿A quién van a provocar estos juramentos? Al Señor. Porque el nombre de quién se está utilizando? El nombre del Señor.
¿Y qué dice el tercer mandamiento, hermano Claudio? ¿Por qué? Perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener. El nombre del Señor para nosotros, ¿cómo debe ser? De respeto. Su palabra debe ser de respeto. Su culto, su adoración debe ser de reverencia, solemnidad. Un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Es decir, nosotros no podemos jurar nada que no entendamos. No podemos hacer votos de nada que no entendamos y obviamente de nada que esté fuera de la palabra. Cuarto, un voto, el cual es solo a Dios, debe hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y se debe cumplir con fidelidad. Por último, 5. Los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas. Ningún cristiano debe enredarse en ellas. Ningún cristiano debiera enredarse en esto porque es pecaminoso y porque se va a hacer esclavo de las demás personas. Hasta aquí, hermanos, el estudio de este capítulo 23 de la Confesión de Fe. Oremos al Señor. Amado Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido, Señor, estudiar este tema tan importante de tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ser sabios. Y cuando tengamos que jurar en tu nombre, Señor, lo hagamos con solemnidad, lo hagamos con reverencia. Lo hagamos, Señor, también consciente de lo que estamos haciendo para tu gloria. Y con esto también, Señor, que nos aleje de los mandamientos de hombres devotos, Señor, de los cuales los hombres los imponen y tú, Señor, nunca lo has pedido. Eso es pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tomar tu nombre en vano, tu nombre, el cual debe tener tanta solemnidad, el cual debe ser tomado con tanta, Señor amado, reverencia. Dios Padre, porque tú no tendrás por inocente al culpable. Líbrenos, Señor, de hacer votos que no vamos a cumplir. Líbrenos de hacer votos que nunca tú has pedido que hagamos. Líbrenos, Señor, de estas cosas. Permítanos ser personas que te adoren, Señor, y en que en cada parte de la adoración a Dios pueda ser, Señor, para tu gloria y honra. Te ruego así, Señor, que tu gracia, tu bendición sea, Señor, sobre tu pueblo, tu iglesia, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan una muy buena noche con la ayuda del Señor.